reportero del diario El Heraldo, Freddy Oñate. Oñate. Sí, sí, con Freddy Oñate aquí. Él, me he comunicado con él para que me ayude sobre el tema de la seguridad de periodistas, riesgos y amenazas que han tenido. Y el primer bloque es identifiquemos las amenazas para conocer riesgos y vulnerabilidades. Los mecanismos institucionales de protección a periodistas han funcionado, siendo la Bueno, UNESCO, Reporteros Sin Fronteras, Comité de Protección a Periodistas. Reporteros Sin Fronteras, evidentemente, sí ha sido un aporte acá en el país. Hemos visto como varios colegas de otras provincias, ¿no? Afortunadamente acá en Tungurahua no ha sido mayor las amenazas, pero a nivel nacional sí varios colegas lamentablemente han sido víctimas de amenazas, incluso han atentado contra su vida. Y bueno, estas instituciones que mencionas, sí, sí ha habido cierto respaldo. ¿Quiénes consideras que han atacado frecuentemente a periodistas? Siendo grupos de poder, crimen organizado, empresarios, funcionarios públicos, sindicatos. Bueno, tenemos, es algo muy global, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, acá, como te menciono, acá en Tungurahua, un poco más el tema político. Recordemos que un ex gobernador, no voy a decir el nombre, ¿no? No. Y luego de salir ya de sus funciones, luego, en cierta forma, incidía para que las personas comiencen a atacar a a los medios de comunicación en general. Lamentablemente, este incidente ocurrió en las protestas del 2019. Entonces, ahí en cierta parte influía este político, ¿no? Ujú. De ahí de lo que hemos sabido acá, afortunadamente, en temas graves, no ha habido amenazas, pero siempre hay las represalias que a veces no están conformes con algún reportaje que abordas, un tema, incluso a veces en el ámbito futbolístico deportivo, hay dirigentes que si se les cuestiona se molestan. Entonces, esa es la realidad acá en Ambato específicamente. A nivel del país, se ha sido un poco más crítico. Recordemos que el crimen organizado, en este caso las FARC, atentó eh, con la vida de tres colegas de Diario El Comercio. Si no estoy mal, esto ocurrió en el 2018. Eso fue lo más evidente. De ahí en el 2023 también subieron las cifras de amenazas. Lo principal considero que es el crimen organizado y algo también en el plano político que a veces no les gusta que se comente algún tema que no les conviene y de pronto no quieren estar en la palestra pública. Perfecto. O sea, aquí en Tungurahua es todo tranquilo. Prácticamente no hay crimen organizado que les ha atacado a ustedes, así como prensa. No, afortunadamente como prensa no. Claro, manejando las normas deontológicas, tomando todas las precauciones, porque claro, por supuesto, no puedes eh, a veces difundir fotografías que te facilita la Policía Nacional con el rostro, Ujú. o igual hay colegas que a veces en sus cuentas privadas o personales han cometido ese error. Obvio que ha habido llamadas telefónicas, ¿no? Diciendo que te conozco, sabes en dónde estoy, pero siempre y cuando te manejes de una forma ideal, no ha habido, bueno, hablo en mi caso particular, no ha habido ningún tipo de amenaza. ¿Cree usted que el gobierno o los encargados en instituciones públicas o empresas privadas se convierten en un obstáculo al momento de solicitar información para un trabajo político? Sí, evidentemente, bueno, lamentablemente se agudizó, no quiero comentar el presidente, no, pero todos sabemos de un presidente que estuvo varios años en el poder, que prácticamente, si tú querías acceder a alguna información de un ministerio, de una subsecretaría, no te facilitaban. Se daban las vueltas y decían que desde Quito no hay la factibilidad de abordarnos con ciertos temas. Entonces, sí, se dificultó eso y lamentablemente en algunas instituciones se siguen manejando de esa forma en la actualidad. Claro que ha disminuido, pero a veces cuando necesitamos datos de primera mano, a veces nos dan las vueltas, nos manifiestan que hagamos una solicitud y sí pasa este tipo de cosas.
En el bloque 2 es fortalezas y capacidades de los periodistas. ¿Qué medidas o precauciones ¿qué medidas o precauciones toma la redacción para reducir las posibilidades ataques a los periodistas? Bueno, por ejemplo, acá hay una reunión previa, ¿no? En redacción, cuando se va a abordar temas, por ejemplo, digamos, cuando hay, digamos, eventos como una marcha, a veces hay reclamos de ciertos organismos, entonces lo preferible es tener cuidado, no mostrar a veces del gafete a qué medio de comunicación perteneces, porque te identifican, te comienzan a insultar, entonces preferible es evitar eh, darte a notar de qué medio de comunicación es. Cuando estamos, por supuesto, hablando de exponerte, qué sé, en una marcha que aparentemente a veces son pacíficas, pero como manifiesto, hay ciertos políticos o intereses claro, no han satanizado a los medios de comunicación y a los periodistas. Como parte de las fortalezas de un profesional periodístico, se debe proteger los círculos de confianza, redes o organizaciones que definen la libertad de expresión. Perdón, ¿me puedes repetir la última parte? A ver, como parte de las fortalezas de un profesional periodístico, se debe proteger los círculos de confianza, redes u organizaciones que definen la libertad de expresión. Por supuesto, eso es lo que recomiendo a los compañeros. Siempre hay que tener un cierto grupo. Ahora, bueno, con la facilidad que existe en las redes sociales, los grupos, los colegas, sí es bueno a veces siempre, eh, qué sé yo, por lo menos a veces dialogar, conversar entre los colegas, decir, oye, ¿te parece este tema tan prudente? Yo sé que a veces muchos dicen, no, la exclusiva tenemos del medio y no tenemos que sacar esta información, pero sí hay que ser cautelosos y tener un criterio de varios colegas para, con base en eso, de pronto iniciar tu investigación. Entonces, eso es una fortaleza y, por supuesto, estar siempre al lado de un gremio. Acá, afortunadamente, tenemos el Colegio de Periodistas de Tungurahua que en los últimos años han venido haciendo un trabajo importante, han, han, han motivado a varios jóvenes, a varios colegas a capacitarnos y esto es importante porque también un gremio te apoya en estas circunstancias. Así. Cuando un periodista se siente amenazado y se toma la decisión de cambio de ciudad, ¿usted cree que pierde la fortaleza de periodística y cómo se recupera? Bueno, no, ahí sí sería mi reflexión. Afortunadamente no he tenido no sé si la buena suerte de no salir de acá, de mi ciudad donde yo me formé y todo eso, pero yo considero que el momento que decides salir del país, perdón, de tu ciudad o del país se complica. Es lo último que pasó con una reportera muy conocida acá en Teleamazonas, que incluso vino a capacitar acá en el Colegio Ujú. de Periodistas, se me va el nombre, pero ella recibió amenazas y se fue. Entonces, en cierta forma ya no tienes el mismo, desde mi reflexión, se pierde la línea de profesionalismo que venías ejerciendo en tu país. Eso es lo que te podría dar desde mi reflexión. ¿Y cómo afecta a un medio la desvinculación de periodistas por amenazas? Bueno, como te repito, Marlon, acá afortunadamente, bueno, del círculo que manejamos, de los colegas que estamos en los medios de comunicación de acá de Ambato, no hemos tenido conocimiento que alguien haya desertado de algún medio de comunicación por amenazas. Entonces, no te podría dar mayor énfasis en esa pregunta. Claro, como aquí en Pato es una ciudad tranquila, todavía no se ha O escuchado esos sea, temas no está más fuertes tranquila, como ¿no? aquí. Pero no se ha tenido esos casos de lo que sí se ha vivido a nivel nacional, que periodistas lamentablemente han tenido que dejar el país por temor a las amenazas. Ya. La última pregunta dice, ¿la empresa para la cual trabaja o un caso propio cree, crea planes de reducción de riesgo para coberturas o en temas delicados? Por supuesto, como te mencionaba, en la redacción a veces te reúnes con el editor, muchas veces con los colegas y dicen, mira, puede pasar esto.
tómalo con cuidado porque siempre hay que estar prevenidos, ¿no? Sobre todo en tema de manifestaciones o marchas que por lo general cuando es en el tema político siempre hay que tener un poco de cuidado. ¿Tú has visto algún tema así de que pasamos recientemente el paro en el 2022, 2019? Sí, en el 2022 tuve la posibilidad de estar ahí, entonces eso es lo que te manifestaba, a veces no darte a notar, por ejemplo, algo que hacíamos acá, ¿no? Estar ahí en mitad de la gente, pero no mostrar a qué medio de comunicación es o no darte a notar que, bueno, varias personas te ubican, ¿no? Pero el rato que tú estás con la insignia del o logo de tu medio de comunicación, a veces dicen, no, ustedes mienten o algo el otro. Y entonces sí ha habido ataques acá a periodistas y lamentablemente eso ha ocurrido a nivel nacional por lo general. Aquí en Ambato creo que no hemos tenido afortunadamente esos casos de agresión, pero colegas, por ejemplo, de medios de comunicación televisivos, hemos visto que les han arrojado las cámaras. Y sí ocurre eso en las coberturas, a nivel nacional sobre todo. Como te manifiesto, Marlon, acá afortunadamente en Ambato, qué sé yo, tal vez de pronto porque no estamos en el fuerte de esas manifestaciones con esos grupos, por lo general, indígenas que están ahí a veces generando las últimas manifestaciones, ¿no? Por la que aparentemente ellos han protestado por el levantamiento de los subsidios, cuando se manifestaba que se iba a subir sobre todo en el gobierno de Lazo el galón de combustible de extra y entonces sí se agudizó las manifestaciones y a nivel nacional lamentablemente sí hubieron agresiones de algunos colegas. Perfecto, este ha sido la entrevista con Freddy Oñate, reportero de Diario El Heraldo de Tungurahua. Muchas gracias. En esta ocasión me encuentro aquí con el reportero de Diario La Hora Tungurahua, Jorge Regulo de Mora, que también ha cubierto temas polémicos del país, crónica roja en ocasiones, y me va a ayudar con las siguientes preguntas. ¿Los mecanismos institucionales de protección a periodistas sí han funcionado, siendo UNESCO, Reporteros Sin Fronteras y Comité de Protección a Periodistas? Entiendo que en el Ecuador funcionan, ¿no? Medianamente funcionan porque quisiéramos decir que completamente funcionan, pero es evidente la situación actual del país y no podemos olvidar lo que ocurrió con los tres colegas periodistas que fueron asesinados en la frontera, que trabajaban para Diario El Comercio. Entonces, si estos mecanismos que acabas de mencionar, Marlon, funcionaran completamente en el Ecuador, nunca hubiese ocurrido eso. O sea, porque uno pues, se puede morir, ¿no? Como cualquier ser humano. Estamos todos los días constantemente sabiendo de que puede ser el último día, ¿no? Solo Dios sabe eso, pero no se puede o no debería ocurrir, pasó, pero no debería ocurrir que uno se muere en el ejercicio periodístico. O sea, esa es la realidad. No estoy justificando que nos puedan agredir o algo por el estilo, pero bueno, ha ocurrido y se entiende en situaciones de riesgo como tú bien mencionabas, ¿no? En temas de paro, en temas de coberturas específicas, se entiende que uno sale con ese riesgo, pero si estas instituciones funcionaran a la totalidad, en un 10 sobre 10 no habría ocurrido lo que pasó y no es el único caso. ¿Y quiénes consideras que atacan frecuentemente a los periodistas, siendo grupos de poder, crimen organizado, empresarios, funcionarios públicos, sindicatos u otros? Bueno, creo que en la actualidad eh, nos atacan todos y no es victimizarse ni nada por el estilo, ¿no? Ha quedado tan enquistado ese concepto de que la prensa es corrupta, de que la prensa es pautera, que es vendible y todo lo demás, que ya en el chip de la gente no es lo que era antes, hace 40 años atrás, lo que decía el periodista, que a veces se equivoca y se equivoca mucho, nos equivocamos mucho, era ley. Lo que si decía el periodista en la radio, si leían en el periódico, si lo veían en televisión, por más de que era una opinión, a veces decían, no, lo acabé de escuchar en la radio, lo dijeron en tal lado. Entonces era ley. Pero actualmente creo que nos atacan todos, algunos con ciertos fundamentos, otros sin fundamentos y sobre todo de los grupos de poder que mencionabas.
es evidente, ¿no? Siempre el periodista va a ser molestoso para los grupos de poder que pueden llegar a estar gobernando en ese momento. Y en este caso tal vez podemos hablar incluso de grupos de poder ligados al narcotráfico, ¿no? Que es lo que se está viendo en el país, lo que estamos observando. O sea, ellos están gobernando también en el Ecuador, no solamente uno necesita llegar a ser presidente o estar en el Estado para decir soy gobernador. Ahora el narcotráfico, el lavado de activos también están gobernando y es evidente que ellos son actores que atacan muchísimo a la prensa, que están tratando de amedrentarnos siempre de una u otra forma, desestabilizando, no necesariamente poniendo un coche bomba o algo por el estilo, pero sí manipulando, buscando que los medios de comunicación no tengan recursos económicos para poder ejercer la función que tenemos, y eso es lo más complicado y lo que más asusta. De que el gobierno o los encargados de instituciones públicas o empresas privadas se convierten en un obstáculo al momento de solicitar información para el trabajo periodístico. Sí, claro, por supuesto. Y no es tal vez que lo hagan con conciencia, ¿no? Que lo hagan a propósito, pero por eso es tan importante que el comunicador de estos entes públicos o privados, la persona que maneja la comunicación y las relaciones públicas, tiene que ser muy proactiva para con nosotros. O sea, es un dar, es un ganar. Y a veces no son proactivos incluso para temas que no son fuertes, incluso para temas tranquilos, sencillos, que el propio organismo pague a una persona porque se entiende que le están pagando. No creo que nadie trabaje de gratis en una institución pública, a pesar de que escasean los recursos, pues se entiende que le están pagando por hacer ese trabajo. Y ese trabajo debería ser proactivo para con nosotros. Eso en el lado deportivo. Imagínense en el otro lado, ¿no? A veces hay alguna nota coyuntural que le afecta al municipio o que le afecta a determinado departamento y esa nota no sale. ¿Por qué? Porque dice, sí, ya le voy a dar consultando ese dato, sí, ya le doy la reunión con el director de planificación, se me ocurre, con el director de tal o cual departamento, y al final no llega esa nota y a uno no llega la entrevista, a uno se le cae la nota y ahí es donde empieza a ser todo tan confuso, tan complicado, porque no se tiene la otra versión. Entonces yo creo que sí afecta bastante y sí tapan mucho, insisto, a veces inconscientemente por una falta de proactividad, podríamos decir, por un exceso de burocracia y en otras veces porque no quieren que se saque esos temas, ¿no? El segundo bloque es fortaleza y capacidades de los periodistas. ¿Qué medidas o precauciones toma la redacción para reducir los posibles ataques a los periodistas? No te escuché, ¿me podrías repetir? Sí. ¿Qué medidas o precauciones toma la redacción para reducir los posibles ataques a los periodistas? A ver, la principal medida es contrastar la información hasta 100.000 veces, podríamos decir, si queremos hablar de forma exagerada. Esa es la principal medida que se toma en redacción. O sea, hay que tener la información y hay que tenerla verificada, hay que tenerla contrastada, porque cuando uno no la tiene completa, ahí es donde empiezan los problemas, ahí es donde existen las confusiones. Si uno el tema no lo tiene claro o la problemática no la tiene clara y no la tiene con muchas fuentes, tal vez solo tiene una fuente, eh, ahí empieza el periodismo a tambalear, ¿no? Ahí uno como periodista dice, ¿saco o no saco la nota? ¿Saco o no saco la nota? Y hay gente que la saca. Y después viene el amedrentamiento, ¿no? Porque es como que, mira, pero no consultaste, pero mira, no tenías eso. Entonces, la principal medida para que no nos amedrenten a nosotros los periodistas en redacción, al menos en el medio de comunicación que nosotros trabajamos, es tener el problema claro o la nota, la noticia clara, tener más de dos fuentes, porque se necesita tener más de dos fuentes, lo mínimo son dos fuentes, tener la versión del un lado, la del problema, y también la versión del otro lado. O sea, es lo que nos ha hecho de que no exista tanto amedrentamiento, a pesar de que, no voy a mentir, comúnmente, hablo de una o dos veces al mes, hay veces y hay notas que piden rectificación, los entes o las personas en cuestión.
Y creo que también es molestoso para el periodista rectificar porque es como decirle, mire, usted es mentiroso, o mire, usted no tiene la capacidad, no entendió. Por ejemplo, tuvimos en el caso deportivo de una nota de lo que había pasado en los intercolegiales, en los interescolares con la unidad educativa SEBI. Y en el medio de comunicación donde trabajo, en el periódico se le dio la cobertura, la rueda de prensa y todo lo que dio a exponer la gente del SEBI fue una página completa. Y al siguiente día trabajé, pero ahí sí, perdón que hablemos en primera persona, pero trabajé en la nota del otro lado, porque el SEBI estaba acusando a la Federación Deportiva Estudiantil, que tenía muchísimos inconvenientes, que se habían saltado el órgano regular, y creo firmemente que el SEBI tiene razón, pero simplemente quisimos mostrar el otro lado, el por qué la Federación había tomado esas acciones. E hicimos una nota de una página completa, contando lo que la federación manifestaba, no lo que el medio de comunicación manifestaba, no lo que Régulo de Mora dice o cree, porque una cosa es la opinión que yo tenga acerca de ese tema, pero simplemente contamos la versión del otro lado y la unidad educativa SEBI pidió rectificación de esa nota. Y ojo, ellos pensaban que nosotros estábamos queriéndole decir a la gente que el SEBI había eh, ocupado, tergiversado algunas fechas de los jugadores, de los que estaban en cancha, ¿no? En cuanto a las edades. Y no era que lo estaba diciendo Diario La Hora Tungurahua, lo estaba diciendo la Federación Deportiva Estudiantil y simplemente pusimos las dos versiones y así todos nos pidieron rectificación. La siguiente pregunta dice, como parte de las fortalezas de un profesional periodístico, se debe proteger los círculos de confianza, redes u organizaciones que defienden la libertad de expresión. Sí, claro, lógico. Se tiene que proteger, se tiene que trabajar mucho en eso. El gobierno de Guillermo Lasso, cuando todavía estaba en el poder, antes de que se dé la muerte cruzada, trabajó, me parece, en una especie de proyecto en cuanto a fortalecimiento de los medios de comunicación, de la libertad de expresión y todo lo demás. E insisto, o sea, nosotros nos equivocamos todos los días, nos podemos equivocar, porque al final somos seres humanos y aparte esta profesión es muy social, es muy subjetiva, casi casi de objetividad. eh, Tenemos los datos, la objetividad, pero ya la interpretación de los mismos datos ya es subjetiva, es la interpretación que uno cree que puede ser la correcta. Y claro, la gente dirá, pero bueno, ¿por qué tú tienes ese aval? ¿Por qué el periodista cree que eso es correcto? Y yo creo que no es correcto, precisamente porque tenemos una formación. O sea, esa es la pequeña gran diferencia. Todos tenemos una opinión y está perfecto. Podemos tener la opinión de cualquier tema, pero el periodista se supone que tiene un poco más de autoridad en cuanto a eso porque nos estamos formando, nos estamos capacitando, porque aparte de la formación académica de pasar 5 años en la universidad, esto es de día a día, es de seguir leyendo, es de tratar de hacer las cosas bien y como dicen por ahí los autores, ser un buen periodista implica ser una buena persona. Entonces, primero hay que ser buena persona y hay que tratar de hacer las cosas en función de la sociedad, de lo que son las cosas buenas y no las malas. Por eso ahí entra la parte subjetiva y yo creo que se debe fortalecer constantemente, se debe fortalecer a todos los entes encargados de garantizar el ejercicio periodístico. Cuando un periodista se siente amenazado y se toma las decisiones de cambio de ciudad, ¿usted cree que pierde la fortaleza el periodista y cómo se recupera? Sí, claro. No sé si la fortaleza, pero puede caer en frustración, puede caer en depresión, porque es complicado. Cuando uno no puede sacar una nota que la ha trabajado muchísimo, uno se frustra, uno se siente mal, y no me quiero imaginar al nivel de cambiarse de ciudad, o tal vez publicó la nota y que después uno regrese a ver y diga, uy, mi familia está en peligro, o incluso solamente yo, tal vez no tengo familia, pero mis papás, mis abuelitos están en peligro y me tengo que ir de ciudad. O sea, el ejemplo que pones tú, Marlon, es un ejemplo súper extremo. Y yo digo, si con cosas pequeñas, cuando uno en el ejercicio periodístico no puede sacar una nota o se le queda remembrada ahí una nota, perdón, se le queda remesada una nota y no la pudo sacar, uno se frustra y tiene
tiene que buscar otra nota. No me quiero imaginar lo que implicaría cambiarse de ciudad por una amenaza o porque se hizo una investigación y no puedo vivir tranquilo. O sea, obviamente que yo me quiero quedar de donde soy, de donde he trabajado siempre, y si me cambio de ciudad, que sea por algo positivo, no por algo negativo. Entonces entiendo que debe existir mucha frustración para el periodismo y lo que uno tiene que hacer es tratar de levantarse como nos levantamos todos los días a intentar mejorar a la sociedad, porque por eso es tan importante que quien trabaje en los medios de comunicación, sobre todo en los tradicionales, bueno, también las redes sociales para no sacarlo de ahí, tengan pasión por esto, tengan pasión, porque a veces uno se come la camisa o a veces suceden este tipo de cosas que uno se asusta. Entonces lo único que le mantiene a uno vivo es ese fuego interno, esa pasión por hacer las cosas bien. Y ya. ¿Cómo afecta a un medio la desvinculación de periodistas por amenazas? Eh, Le afecta mucho, mucho, porque lo hace ver, no sé si con poca credibilidad, yo creo que no, pero lo hace ver inseguro. Si imagínense lo que implicaría que salgamos dos o tres colegas periodistas de Diario La Hora porque nos están amenazando y la gente sepa, ¿no? Y la gente diga, uy, uy, uy. Entonces en el periódico no hay garantías. Entonces el periódico, tal radio, no le da la garantía de trabajo. Entonces eso puede crear incluso un pánico social porque dicen, si ni siquiera los periodistas están seguros, peor uno que anda en la calle. Entonces sí le toca bastante al medio de comunicación y afecta, o afectaría, mejor dicho, en un supuesto caso, porque no se ha dado, al menos donde nosotros trabajamos no se ha dado, a Dios gracias no se ha dado, por suerte no se ha dado, pero me imagino que debería afectar muchísimo, muchísimo, porque insisto que le da el significante a la gente de que el medio de comunicación no es seguro o que no puede garantizar la seguridad de sus empleados. La última pregunta dice, ¿la empresa para la cual trabaja o en su propio caso crea planes de reducción de riesgo para coberturas en temas delicados? Sí, 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 sí. Tal vez no se tienen, o bueno, no, o tal vez sí se tienen, ¿no? Porque habría que volver a repasar el reglamento que nos pasaron cuando la primera vez ingresamos a trabajar y ahí me parece que tocaba el tema de planes para tipo de coberturas, como por ejemplo lo que sucedió con las cárceles, ¿no? Como para no ir tan lejos, se tomaron las cárceles, hubo conmoción social, la gente empezó a salir de las universidades, entonces ahí es donde entra esa planificación que la maneja el editor, el subdirector de turno, que la manejan también con experiencia los compañeros. Vivo ejemplo, nosotros estábamos haciendo un en vivo de eso del día que se tomaron las cárceles se hizo un en vivo, un compañero se hizo un en vivo en el centro de Ambato, cuando habían dado los disparos y todo lo demás, que se estaban tomando el mercado modelo. Y después cometí yo un error, porque por lo general lo que se trata siempre en las transmisiones en vivo es que salga el micrófono, que salga el rostro del periodista en un inicio, dando la presentación para posicionar al medio, ¿no? No es por vanidad, pero se lo hace normalmente, comúnmente, para posicionar al medio y de ahí se empieza a mostrar todo lo que uno quiere mostrar en la transmisión en vivo. Pero ese día yo no estaba enterado, no había prestado atención, creo que fue más un error mío. Hicimos una transmisión de lo que la gente estaba cargando gasolina en varias gasolineras y había una fila enorme de carros y uno decía, pero bueno, ¿por qué? O sea, la gente supo que habíamos entrado en estado de excepción y no se sabía por qué había tantos carros. Entonces cometí el error de hacer una transmisión en vivo normal, como se venía haciendo y no era un día normal, pues no estaba todo normal. Claro. Entonces, desde Quito, la gente que está a cargo de Diario La Hora Quito, porque nosotros somos una regional, les había manifestado que tenemos que tomar en cuenta y que por los próximos videos acerca de estos temas no salgan los periodistas en cámara porque es para precautelar la vida de uno y uno no se daba cuenta. Entonces, esos son errores, evidentemente, de juventud, ¿no? Pero claro, O sea, ya me quedó tan grabado, está tan recordado
que ese es el reglamento o son los parámetros que uno hay que seguir en situaciones de alto riesgo. Perfecto. Esa ha sido la entrevista con Jorge Regulo de Mora, corresponsal o sea, reportero de diario La Hora Tungurahua.